Bien, te saluda Uciel Iván. Seguimos dentro de esta serie de estudios acerca de argumentos antitrinitarios y hemos de observar enseguida algo que tiene que ver con el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 1, también el versículo 2. Y vamos a tener mucha precaución al estar escuchando lo que enseguida hemos de estar notando. Se va a estar tratando una dinámica un poco complicada de poderla presentar y deseo que tu atención esté bien concentrada. Voy a dedicar nada más el tiempo a una breve parte de la presentación que enseguida vamos a ver y posteriormente he de ir en la amplitud. Voy a pasar a lo que será el complemento en la extensión de esta presentación. Pero por ahora, a modo introductorio del tema, vamos a ver una pequeña parte que nos va a llevar un tiempo considerable en esta ocasión de responder, de analizar. Así que vamos a ir a la escena para puntualizar los detalles. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, un video especial. Nos acompaña Rogerio Bussi. Él tiene un ministerio de videos también y de predicación del Evangelio llamado Verdades sobre el Fin en YouTube, que les voy a dejar el enlace en la descripción del video para que puedan ver un poco su canal y el trabajo que él realiza. Él nos va a estar acompañando hoy para hablarnos acerca de un tema sumamente interesante que tiene que ver con Juan, capítulo 1, en particular el verso 1, y sobre la divinidad de Cristo. Esto viene justo a tiempo porque en estos últimos videos estuvimos hablando bastante acerca de quién es Dios y quién es su Hijo, y surgen preguntas sobre el papel de Cristo, ¿no? Como mediador, como Hijo y sobre todo como Dios, ¿sí? ¿Cómo entender Juan 1.1? Primero te saludo, Rogerio, Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. Y bueno, si querés hacer una pequeña presentación de tu persona y sobre el tema que vamos a tocar. Gracias, Emanuel. No, sobre mi persona no necesita que se hable nada. En realidad, yo quiero agradecerte por la oportunidad de poder hablar de un tema que, como dijiste vos, es tan importante. Es un tema controversial, normal que una u otra pregunta surjan. Y acima de todo, Emanuel, quiero pedir a todos que nos escuchan que tengan paciencia, porque en un primer momento las personas a veces se asustan de algo que escuchan, como con Jesús. Jesús le decía el Evangelio eterno, pero la persona decía, yo nunca escuché eso. Entonces que tengan paciencia porque confío que el Espíritu de Dios va a dirigir todo. En realidad sí hay que tener mucho cuidado, como les dije, porque lo que vamos a presenciar es de lo que les he venido demostrando a través de esta serie y como ha quedado también patentado en otros trabajos que he publicado con relación a lo que realmente hacen los argumentadores antitrinitarios, que le hacen decir a la Biblia lo que no dice. Y en esta ocasión vamos a ver esto bien patentado de una forma bien sutil. Se va a estar modificando el texto de Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Se va a modificar para que diga lo que quieren que diga los argumentadores antitrinitarios. No van a respetar el texto de Juan y lo van a modificar a su idea antitrinitaria. Y lo vamos a presenciar. Amén. Gracias. Y el texto en cuestión, o uno de los textos en cuestión que se va a tocar hoy, tiene que ver con la divinidad de Cristo, en particular Juan 1.1, un texto que puede parecer o puede sonar contradictorio. Porque como les hemos presentado a los argumentadores antitrinitarios la realidad de Juan capítulo 1 versículos 1 y 2, por eso está diciendo esto, así que han buscado la manera de idear
una forma distinta de ver el pasaje, que es lo que vamos a notar enseguida. Pero se va a ver a las claras que es una interpretación forzada que no está acorde con la gramática griega del texto de Juan y les estorba la realidad gramatical a los argumentadores antitrinitarios, así que la van a desplazar, como vamos a notar enseguida. En primera instancia, y también por eso es importante tener paciencia con respecto a esto, pero si te parece lo voy a leer y después te paso la palabra para que... Póngase atención a lo que dice aquí y después te paso la palabra. Esto va a servir de un ejemplo de lo que significa decir te cedo la palabra o te paso la palabra. Es decir, vas a tener el lugar de que se te escuche. Cuando dice te paso la palabra es para indicar que se va a escuchar al invitado de este canal que vamos a estar escuchando enseguida. Así que tiene que ver porque vamos a estudiar precisamente un texto que en griego se refiere a la palabra, ¿sí? En el principio era la palabra. Entonces, eh, voy a mantener esto en mente contigo, que acaba de hacerse en la introducción al interlocutor, que vamos a escuchar enseguida, cómo se le dice que se le va a dar el uso de la palabra, ¿verdad? Es decir, va a ser para nosotros audible en ese sentido y contexto. Es que te recuerdo este punto, te lo traigo a colación, porque va a ser de utilidad en la naturalidad de significado que vamos a estar estudiando lado a lado con la malversión que se va a hacer enseguida por parte de quien hemos de ver en la exposición. Vos nos comentes un poquito al respecto. Juan capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo, refiriéndose a Cristo, ¿no? Era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este es el texto controvertido, pero comentanos un poco vos acerca de, bueno, el contexto y sobre todo cómo la Biblia, interpretándose a sí misma, nos da una explicación de esta aparente contradicción que pueden encontrar algunos. ¿Cómo es esto? ¿Cristo estaba con Dios o Cristo era Dios? Si era Dios, ¿cómo es que estaba con Dios? ¿Cuántos dioses hay? Etcétera, etcétera. Surgen muchas preguntas sobre esto y bueno, te escuchamos un poco sobre esto, Rogerio. Ok, Emanuel, hay algunas cosas que vamos a tocar, tenemos 30 minutos más o menos, y obviamente no podríamos explicar todo lo que está aquí, pero sí, quizá si después usted entiende que es necesario un nuevo estudio para complementar, amén, dejamos en las manos del Dios. Pero, primer momento, me gustaría, Emanuel, que una cosa que las personas nos escuchen tuvieran en mente. Hay un texto bíblico que es un texto que sea en Argentina, sea en Brasil, sea donde fuera, es el texto que más se usa hoy, es como un caballo de batalla para nosotros, que es de Juan 17:3. Bueno, vemos que se va a tratar supuestamente de Juan capítulo 1, versículo 1, pero notamos ya aquí cómo se va pasando realmente de largo Juan 1:1 para pasar a Juan 17:3. Es decir, no se está abordando directamente el pasaje, sino que ahora se va a trabajar la mentalidad de los oyentes a través de la credibilidad que se tiene, de la óptica que manejará enseguida este argumentador antitrinitario en base a Juan 17:3. Es decir, como punto número 1, en lugar de abordar Juan 1, versículo 1, pasa a Juan 17:3. ¿Por qué? Porque allí está hablando con relación a lo que es la vida eterna. Y vamos a escuchar cómo es que expone Juan 17:3, no Juan 1, versículo 1, el argumentador. Y vamos a comentar lo que va a presentar. Dice, y la vida eterna es esta,
que te conozcan a ti solo como único Dios verdadero y a Jesucristo a quien enviar. Todos los que estudian la Biblia, Emanuel, saben que si Dios le dice algo una vez, es importante. Si te dice 2 veces, es muy importante. Pero si te dice 3, ¿qué será? Y Dios en este texto muy sencillo nos dice lo siguiente, que te conozcan a ti, que es uno, solo, que es uno, y dice por único Dios verdadero. 3 veces en una frase el Señor plantea algo y no será por acaso. Entonces, cuando ahora vemos textos que aparentemente tracen una contradicción, nosotros tenemos que en primer lugar tener como una bandera macro, o sea, tenemos que tener esto muy, pero muy sencillo, que el mandamiento dice que hay uno solo Dios, y Juan 17:3 también. O sea, yo no puedo intentar mascarar este texto. Yo tengo que sí poner mis rodillas en el suelo y decir, Señor, explícame, por favor, explícame, Señor. Bueno, Juan. Bueno, ya vimos que en realidad lo que se está enmascarando con esta óptica de Juan 17:3 se está enmascarando o se está cubriendo, tratando de hacer que el estudio siguiente de Juan 1:1 tenga en mente para los oyentes que nada más hay un Dios. Es decir, que solamente Dios el Padre es Dios. Y entonces, como ya hemos venido notando en las argumentaciones que ya hemos visto en esta serie, que te invito a ver, se hace una devaluación del Señor Jesucristo, de su grado y calidad divina. Entonces, aquí se está haciendo lo mismo en esta presentación, asegurando que el reconocimiento que hace el Señor Jesucristo lo desliga a Él, o sea, no lo pone dentro de la misma categoría del nivel soberano divino, de esa cualidad y calidad divina en la deidad. Sin embargo, se está malinterpretando Juan 17:3. ¿Por qué? Porque después vemos, como ya hemos notado anteriormente en la serie, y ahora repito en breve, cuando el Señor Jesucristo asciende, Dios el Padre lo reconoce como Dios en el sentido más elevado, y esto queda constatado, se comprueba, porque es de parte de Dios el Padre dada una especificación de adorar al Señor Jesucristo. Y el principio es que solamente a Dios, es decir, en el nivel máximo, más elevado, en la soberanía divina, de cualidad y calidad divina, en el mismo grado y sentido, en en la misma forma de adorar a Dios el Padre, se adora al Señor Jesucristo, no como un semidios, no como un Dios menor, sino en el mismo grado, en la misma magnitud, en la misma importancia y categoría. Hemos notado en el tema 3, en el video 3 de esta serie, en el video C, eh, acerca del grado del Señor Jesucristo como también siendo en la categoría de único verdadero Dios. Y ahora es preciso notar este punto. Cuando los antitrinitarios ven Juan 17:3, lo esgrimen, como dice aquí, como un caballo de batalla, porque pretenden que habla de una exclusividad de Dios el Padre como siendo Dios. Sin embargo, Dios el Padre cataloga en la misma categoría como único Dios verdadero, como plenamente Dios en el sentido máximo eh, al Señor Jesucristo. Y a la vez notamos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, que el Señor Jesucristo cataloga como su igual al Espíritu Santo en el grado divino, en la categoría de la divinidad, así también en igualdad con Dios el Padre. Esto se nota cuando se estudia a fondo
Juan capítulo 14, versículo 16. Se empleó la precisa palabra para referirse al Espíritu Santo por parte del Señor Jesucristo, al otro consolador. Entonces, vemos que realmente hay una unidad única, plural, divina, que enseña la palabra de Dios. Pero estos argumentadores antitrinitarios no tienen el pensamiento bíblico en mente, sino la distorsión del pensamiento bíblico. Y entonces, por esta razón, es que tuvo que acudir a su caballo de batalla, entre comillas, para descontextualizar al oyente y entonces manejar Juan 1.1 en base a la óptica antibíblica que vamos a escuchar a continuación, y se va a ver cómo se forza a Juan, al texto de Juan 1, versículo 1, cómo se lo forza a decir lo que no dice. Se tienen que hacer acomodos gramaticales de tal manera que la primera óptica que está presentando de Juan 17.3 al estilo antitrinitario, vamos a notar que se va a tener que forzar al pasaje a Juan 1, versículo 1. De allí que no pasara directamente al texto de Juan 1.1, sino primero introdujera Juan 17.3. Y cuando han hecho esto los antitrinitarios, cuando hemos estado en tiempo real, en el intercambio de la comprensión, siempre les respondo: antes de Juan 17.3 está Juan capítulo 16, está Juan capítulo 15, está Juan capítulo 14, donde se está presentando por parte del Señor Jesucristo al Espíritu Santo, que es quien nos va a enseñar acerca de la vida eterna, acerca de Dios el Padre, acerca del Señor Jesucristo. Y entonces uno, lo que es eh, el contexto previo realmente en estudio amplio, no aisladamente, sino que voy parte a parte. Siempre hago este procedimiento. ¿Por qué? Porque es lo que está en el escrito del Evangelio, donde se presenta tanto la realidad del Señor Jesucristo como Dios, y también al Espíritu Santo, y es el que nos va a enseñar acerca de la deidad, de la unidad plural única divina bíblica. Y bueno, después de este preámbulo, vamos ahora a escuchar que ahora sí se va a pasar a Juan capítulo 1, versículo 1, pero que se lo va a amoldar al antojo de la óptica antitrinitaria. Juan 1.1 en primer lugar, ¿ok? Vea, Emanuel, que dice lo siguiente, Juan 1.1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 2 te va a decir, él estaba en el principio con Dios. Si vos conocés a Dios, nuestro Padre de amor, no conociendo como un Dios, pero sí como un Pai, que este Padre, ¿qué hizo? Inspiró Juan, como quien dice, Juan, escriba eso, pero de una forma que mis hijos entendan. Sí, de una forma que podamos entender, pero vamos a ver que esa forma que fue escrita bajo inspiración divina o en inspiración o influencia del Espíritu Santo a través de Juan, lo que fue escrito aquí no va a ser respetado, va a ser alterado. Yo quiero que ellos entiendan lo que estoy hablando aquí. Y Juan era los discípulos que más conocía a Jesús. Entonces Juan está hablando y está escribiendo la biografía de Jesús como... Bueno, entonces véase cómo se está haciendo referencia a Juan. Si él es el que conoce más que los discípulos, conoció más que los demás discípulos al Señor Jesucristo, entonces hay que hacerle caso. Inclusive conoció más al Señor Jesucristo que este servidor, o sea que yo, y que los argumentadores antitrinitarios. Así que basémonos en el texto bíblico tal como está, cosa que no van a hacer o no hicieron los argumentadores antitrinitarios, sino que hicieron el uso de sus sutilezas sugestivas engañadoras. Nadie pudo hacer.
Ningún ser humano pudo escribir de Jesús como Juan, porque Juan lo conoció como ninguno otro. ¿Ok? Bueno, esto es importante en primer momento. Vamos lá. Primero, nosotros tenemos dos principios aquí. Dos. Y aquí está ya cayendo en el problema de la malversación, de la tergiversación del texto. Dice que hay dos principios. Vamos al texto para notar que está hablando de uno y el mismo principio. Energía en hologos. Aquí está, mira. Te lo voy a poner en pantalla. Aquí, energía. En principio, dice. Entonces aquí, dice, hay dos principios, pero en realidad es el mismo, la alusión al mismo principio del cual se comienza hablando en el Evangelio. Arjí o arjé, según la pronunciación que tengas. Aquí está, mira. Es exactamente el mismo. En arjé o en arjí. Aquí está también en el versículo 2, en arjí. ¿Sí? Es exactamente el mismo principio. No hay dos principios. Esto ya es parte de, o sea, lo que estamos escuchando del argumentador antitrinitario, ya es parte de lo que es la trama que está inventando. No tiene realmente validez el decir que hay dos principios, sino que es alusión al mismo principio al que se comienza a hacer referencia aquí. En el principio o en principio, aquí está un verbo, el verbo ser o estar, ¿sí? En el principio era o estaba el logos, ¿sí? El logos que se presenta aquí en el versículo 1 es el mismo en esta primera frase, el logos o la palabra es el mismo que se presenta en la segunda frase, es el mismo logos, ¿sí? Y es el mismo que se presenta en la tercera eh, cláusula, así se le dice, la segunda parte, la tercera parte, en la tercera parte del versículo 1 de Juan 1. Aquí está, es el mismo, está hablando acerca del mismo logos, ¿sí? O logos, o logos, o logos, sí. Entonces aquí está o logos, la palabra, o logos, la palabra, o logos, la palabra. Es exactamente el mismo. Y cuando dice utos, aquí, utos, es el o este, ¿sí? Está refiriéndose a logos, a o logos aquí, al mismo, no a otro, sino a este. Aquí está presentando a dos seres, tanto a la palabra y a Dios, ¿sí? Y entonces es el mismo. Cuando habla de Dios, está hablando exactamente del mismo Dios. Entonces presenta a la palabra y a Dios, ¿sí? Y Dios es exactamente el mismo. Entonces, se está presentando, aquí vemos, mira, el Dios, es exactamente el mismo. Y aquí en esta última cláusula de Juan 1, versículo 1, se está haciendo referencia en sentido cualitativo a la palabra, ya que el grado de naturaleza es el más alto, el superior, el divino, ¿sí? Por parte de esta mención previa en la segunda cláusula, en la segunda parte de Juan 1:1, tenemos y la palabra era o estaba
con el Dios o con Dios. La palabra estaba con Dios. Es una preposición de movimiento. Y aquí tenemos en esta parte, y Dios era la palabra. También en griego se puede leer de esta manera. Y la palabra era Dios, en sentido cualitativo. Entonces, lo que Dios era, ¿sí? Dios en el sentido más elevado es también la palabra o logos. El logos o la palabra era Dios o divino en el sentido máximo. Es lo que está presentando en realidad el Evangelio de Juan. Y está presentando a dos seres en el principio, en el mismo principio. Aquí tenemos arge, en arge o en arjí. Así que no hay nada de que son dos los principios. Es una desconsideración de la realidad que está presentando el Evangelio de Juan. Así que te lo pongo aquí en pantalla para que puedas notar que no hay tal situación de dos principios, sino es uno y el mismo. Y hace referencia a la siempre existencia. Siempre en ese mismo principio han estado coexistiendo el Logos y Dios. Han estado existiendo en el mismo principio. ¿Sí? Nota, está en conexión con el principio, Dios y la palabra. Están en conexión con el principio. Así que no hay razón de decir que hay dos principios acá. No, lo que hay es dos veces haciéndose alusión al mismo principio, que está en relación con la existencia de Dios y con la existencia del Logos. Así que el Logos y Dios son dos seres que están coexistiendo en el mismo principio. No se presenta a Dios estando solo en este principio, sino que se lo presenta estando lado a lado con el Logos. ¿Sí? Y esto se hace ver a través de esta preposición de movimiento, que el Logos estaba con Dios. Es decir, yendo hacia Dios, aquí tenemos la preposición pros, hacia. Aquí en la flecha roja te está indicando. En este caso, en este diagrama, no se toma en cuenta específica y únicamente a Juan 1.1. Yo le hubiera puesto también, ya fuera un círculo, si fuera pensando en Juan 1.1, fuera un círculo o esta figura acá, también otra igual. Un círculo aquí para que se viera la igualdad. Así que bueno, aquí lo que interesa ver es la dirección de pros que está en Juan 1.1. En esta preposición de movimiento que es hacia, están lado a lado, cara a cara, en esta coexistencia, coexisten, ¿sí? Son detalles que aquí hay que afinar o que hay que revisar, puntualizar, porque nos van a servir para entender realmente lo que está diciendo Juan 1, versículo 1. Así que aquí está pros,
¿sí? Y es usado también, es usada esta preposición aquí también, mira, ¿sí? Entonces vemos aquí la misma estructura, la misma construcción en el pensamiento juanino, en el pensamiento de Juan, proston theon, eh, con el Dios, con el Dios o yendo hacia Dios, en esta cercanía, en esta proximidad, cohabitando, coexistiendo. No lo presenta saliendo de Dios, sino yendo hacia Él, es decir, en esta comunión, en esta coordinación que siempre han tenido, porque siempre han existido en el mismo principio, siempre existieron. Es lo que está indicando aquí Juan, en esta forma gramatical que empleó. Así que eh, queda claro que no hay tal situación de dos supuestos principios, sino que es el mismo principio demostrado aquí en el texto griego. Pasemos ahora a la tergiversación. Mira qué dice Juan 1, no principio, en el principio. Y Juan 1:2 dice en el principio nuevamente. El Señor no nos repite nada, sino fue para enseñar algo más. Es una repetición. ¿Cómo que no nos repite nada el Señor? Claro que nos está repitiendo a través de la inspiración dada a Juan, nos está repitiendo exactamente la coexistencia en el mismo principio, tanto de la palabra o el logos, estando con Dios. Es lo que está presentando, porque el verbo era, existía como ser personal, así como Dios existía en el principio como ser personal, lo mismo que el logos, que existía como ser personal en el principio, los presenta coexistentes, coexistiendo en el mismo principio. Es exactamente una repetición para que quede claro el punto por parte de quien más conoció de los discípulos al Señor Jesucristo. Así que ¿a quién le vamos a hacer caso? Yo le hago caso al texto griego, no al argumentador antitrinitario, en esta realidad gramatical que estamos notando aquí, que no corresponde con lo que está presentando el argumentador antitrinitario, que rechaza que se esté haciendo una repetición. Se está haciendo una repetición empleando exactamente eh, esta preposición, este sustantivo, este verbo, ¿sí? También se está empleando el artículo y el sustantivo o logos, etcétera. Entonces, vemos que si hay en esta introducción una repetición intencional para que quede claro tanto la coexistencia de logos con Dios y la cualidad divina de logos que aquí se está presentando. Así que vemos que realmente se está haciendo en el versículo 1 una presentación, ¿sí? Que es reforzada en el versículo 2 al decir este o él estaba en el principio con Dios. Esta fue la forma que empleó la inspiración a través del apóstol Juan para mantener la realidad de la dimensión divina siempre existente. Aquí no presenta Juan eh, que haya habido un tiempo en el cual no existía el logos, no, siempre ha existido
coexistiendo con Dios. Sin embargo, acá nos van a pretender hacer creer que nada más se está haciendo alusión a un pensamiento de Dios en esta primera cláusula, en esta primera parte de Juan 1:1. Y vamos a ver que no es así. Ya lo notamos, de hecho, pero vamos a notarlo lado a lado con la argumentación antitrinitaria. Él no simplemente repite, dice, mira, el principio. No, no es apenas una repetición. No está así en el texto. El principio, no. Hay un contenido entre esta parte donde está iniciando en principio, hay un contenido, ¿sí? No es una repetición que está pretendiendo el argumentador. Mira, hay este, un contenido, todo este contenido, para después poder llegar aquí, ¿sí? No es en sí que, a como lo está diciendo él, sería así, enarjí, enarjí, pero que estuviera esta parte acá enseguida, aquí, pero no. Entre esta primera mención y la segunda hay un contenido. Así que pon atención junto conmigo a la tergiversación que se está trabajando, que se está haciendo del pasaje. Lo puedes notar. Sigamos viendo la tergiversación. Hay dos principios aquí. O sea, ¿cómo Ya vimos que no hay dos principios, sino que está haciendo alusión al mismo principio aquí en el versículo 1 de Juan 1 y en el versículo 2. Es exactamente el mismo principio. Él se inventó que se habla de dos principios, pero no es así, como acabamos de comprobar. leo Juan 1:1 en primer lugar? En el principio, ¿de qué? En el principio de todo. No es el principio de la tierra aquí. Juan 1:1 es el principio de todo. ¿Cómo se dice? Mira, cuando no había absolutamente nada, en este principio era el verbo. Ahí está lo que está diciendo, de acuerdo a esta forma que tiene de decir las cosas, es que ya había una coexistencia de logos con Dios antes de que lo demás existiera, es decir, antes de que existiera, ¿sí? Antes de que llegara a ser, aquí está Egeneto, antes de que llegara a ser, y Gegonen también, antes de que las cosas fueran creadas, en el versículo 3. Es decir, lo que está presentándose en el versículo 3 no era coexistente, ¿sí? Cuando dice todas las cosas por Él fueron hechas, ¿sí? Y sin Él, nada de lo que existe fue hecho, o lo que llegó a ser fue hecho. Entonces, vemos que la coexistencia está presentándose tanto de Logos como de Dios en este principio. Siempre han existido, siempre, siempre. Es la misma cualidad de existencia. Siempre han existido como seres personales. Así que esto es lo que tiene para nosotros el Evangelio de Juan. Sigamos escuchando. Bueno, ahora, en este principio no era, por favor, y no quiero que me entienda un mal, Emanuel, por eso dice mucha paciencia. La Biblia dice que era el verbo. Y ahí la persona Sí, es lo que dice. La Biblia dice que era el verbo aquí. En principio era el logos o el verbo o la palabra. Aquí está. Verbo ser o estar. En, en principio, en el principio, era o estaba la palabra.
¿sí? Es lo que está diciendo aquí, justamente. Pero vamos a ver que no le va a gustar esta eh, realidad bíblica y la va a modificar, como vamos a notar enseguida. Escuchemos. Persona lee así, en el principio era Cristo, y otro lee, Aquí lo que está diciendo es el logos. Aquí no está empleando alguna otra forma. ¿Por qué? Porque se tiene por parte del pensamiento de Juan presentar primeramente la dimensión divina suprema y plena divina del Señor Jesucristo, pero no lo presenta como Cristo, ni como Hijo, ni como Jesús, sino como el logos, lado a lado, estando con Dios. Aquí no se presenta el sustantivo Padre, sino Dios. No se presenta Cristo, Jesucristo, Jesús, sino Logos, porque es antes del desarrollo de lo que posteriormente se viene a dar en el plan de salvación. Cuando dice que el Logos y la palabra llegó a ser carne o se hizo carne, ¿sí? Y tabernaculizó entre nosotros, ¿m? Etcétera. Lo que sigue diciendo el pasaje. Entonces, vemos que se está haciendo alusión en la forma de presentar Juan las cosas de un desarrollo, a un desarrollo que en primera instancia el lector de su evangelio debe saber acerca del Señor Jesucristo, que es el Logos, que siempre ha existido lado a lado con Dios, siempre. Nunca ha habido un tiempo en el cual no existiera, sino que siempre ha existido. Así que vamos a seguir adelante. Yo ya me fui del texto de Juan, enseguida regreso allí. Voy a ponerlo aquí en pantalla. Estoy aquí en Lucas. Enseguida voy a pasar de nuevo al texto en Juan, porque le moví. Y con poquito que le mueva, me manda a otra parte del texto. Muy rápido. Entonces voy a pasar. Todavía sigo en Lucas. Ya voy a llegar al Evangelio de Juan. Así que vamos a ver lo que tenemos aquí que ver en el Evangelio de Juan. Sigo en Lucas. Aquí está. Vamos a pasar entonces a escuchar al argumentador antitrinitario. en el principio era Jesús. No, 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 no. La Biblia está diciendo que el principio era el verbo, ¿ok? Está diciendo era el verbo. Y así tengo que estar. Entonces, en el principio del principio del principio existía el verbo. A ver, ¿cómo está eso de que en el principio del principio del principio del principio? Aquí nada más dice en principio o en el principio. Eso es todo lo que dice. Cuando se ha hecho uso de esa forma de decir en el principio del principio del principio del principio, lo que se está diciendo realmente es que es un principio sin origen. Sin embargo, aquí se va a intentar que con esa forma de decir las cosas se está hablando del inicio de todo. Pero aquí está hablando de un principio sin origen en realidad, porque ni Dios ni el Logos han tenido un principio como tal. Siempre han existido y es lo que nos presenta precisamente
De esto nos está hablando el Evangelio de Juan, de la coexistencia en ese mismo principio, en este mismo principio de tanto el Logos como de Dios. Exactamente lo mismo. La palabra, el pensamiento de Dios. Vean cómo lo pone ahora como el pensamiento de Dios, pero aquí no se presenta a Dios estando en una reflexión o pensando en soledad, no, sino que está cohabitando con el Logos en el principio. Son dos seres, ¿sí? Que están coexistiendo en el principio. Como dice el versículo 2 que lo confirma, este estaba en el principio con Dios. Entonces, no está hablando acá de Logos como siendo un mero pensamiento interno, no existente como ser personal. Véase la tergiversación que sigue entonces. Pensar que aquí se está hablando de Logos como un mero pensamiento de Dios, pero no, dice que era o estaba. Se está empleando este verbo, ¿sí? Y se lo usa tres veces aquí en el versículo 1 y uno más, una vez más, en el versículo 2. Era el verbo o estaba el logos, estaba o era con Dios. No es como vimos en la preposición, no es en el modo de la preposición que tenemos aquí, que te invito a ver una vez más. En sería dentro. Aquí vemos esta bolita dentro del círculo, en o dentro de, una preposición en forma locativa, refiriéndose a un interior. Eso no está en el pasaje, más bien está la preposición pros, ¿sí? No está la preposición en aquí. No eligió Juan emplear la preposición en sentido locativo, para referirse a un interior en el ser de Dios, sino eligió la preposición de movimiento hacia o cara a cara en relación a, yendo hacia. Esta preposición de movimiento, pros, y este es el sentido que ya vimos aquí, el círculo y este cuadro. Aquí está la flecha diciéndote pros, hacia. ¿Lo puedes notar? Y entonces intenta tergiversar nuevamente. Mira qué rápido y cuántas tergiversaciones está haciendo del texto el argumentador. Y está, ¿ok? Y el verbo estaba, y ahí empieza un problema. Las traducciones son mucho malas. Y viene el problema porque no se está sujetando a lo que está en el texto en griego. No se está sujetando a lo que estamos estudiando aquí, lo que estamos notando en el texto griego. Y sí, vamos a ver que hay traducciones que son muy malas, incluyendo la del argumentador que estamos escuchando. Es pésima su traducción. Mira, Emanuel, ¿por qué? Imagine yo hablando a usted así. Emanuel, yo estaba haciendo un estudio con Emanuel. Yo estaba haciendo un estudio con Emanuel. Yo Allí no hay realmente una correspondencia con lo que está diciendo. El texto ya está sacando, eh, haciendo uso de un muñeco de paja, sacando una idea que no está aquí. No tiene que ver con el texto. Si se sujetara al texto sería otra cosa, pero está inventando un argumento y va a tirarle a ese muñeco de paja, en realidad.
para ingresar al texto usando ese muñeco de paja y pretender que tiene la razón, cuando el texto es inmovible. Y aquí lo tenemos. Él no presenta nada de esto que tenemos aquí en pantalla. No presenta el texto en sí, sino su sesgo de comprensión antitrinitaria. Yo no repito así las cosas. O sea, ¿me entiende? No se repite por nada. Pero ya notamos que entre la mención de en el principio y en esta otra mención en el principio hay un contenido. No se está hablando como un loco, que es lo que está pretendiendo el argumentador. Juan está poniendo un contenido entre las dos veces que él usó la frase enargí. ¿Mm? Hay un contenido previo. No es una repetidera como loro, sin sentido. Al contrario, es con el pleno sentido de indicar la siempre existencia de logos, la coexistencia de logos con Dios y su cualidad divina. Esa es la intención. Son tres intenciones que vemos aquí, de inmediato en la introducción de Juan 1.1. Y esto se asegura o se reconfirma al decir, este o él estaba en el principio con Dios. Esto es lo que está diciendo acá. Pero ya creó un muñeco de paja, el argumentador antitrinitario, está haciendo ver lo que no hay en el texto. Realmente no existe esa argumentación sutil para ir entrampando a los oyentes que no estudian a profundidad lo que se está viendo aquí en el texto de Juan. Ok, entonces, lo que pasa aquí, este texto, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Este término griego puede ser en o, no o con. Pero la mejor traducción sería en o no. ¿Me entiendes? Más Mira, o menos. A ver, repetímelo con un ejemplo. ¿Cómo sería mira, la mejor traducción de Vemos que no está en esta preposición en sentido locativo aquí, para pretender que se está hablando en el interior de Dios, sino está la preposición pros. Lo que está diciendo está totalmente ajeno en el texto de Juan. Es una preposición de movimiento después, inclusive, del verbo de estado. ¿Mm? El logos dice que logos, que o logos, y la palabra o el verbo estaba con Dios. Entonces, lo que está insinuando el argumentador antitrinitario es que aquí debiera verse lo que no está en el texto, una preposición locativa que indique un interior, o hacia el interior o en el interior de Dios, que el logos estaba adentro del ser de Dios, como creen en la doctrina del engendramiento del Hijo, quieren implantar en el pensamiento juanino esa idea, pero no existe, porque no corresponde a lo que por inspiración el Evangelio de Juan nos presenta. Es aquí donde está la preposición en con relación a principio. Y lo vemos aquí también, preposición en conexión con principio, no en conexión con Dios. La preposición que está en conexión con Dios es pros, proston theon. Y lo vemos aquí de nuevo, proston theon, no en. Así que es totalmente fuera de lugar lo que está diciendo el argumentador y que le está creyendo su discípulo. de el Juan primer principio? Sí. sí, el primer principio sería la mejor traducción en vez de en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, y el verbo estaba en Dios. Ah, en Dios. Ese es lo Muy bien, mejor, muy en bien. Dios. Eso sería lo mejor. Notaron cómo dice eso sería lo mejor, o sea, esa traducción. Pero pros no tiene esa idea.
de en. Y lo estamos notando aquí en la gráfica. No hay tal situación. En, en este caso sería local, locativamente o refiriéndose al interior, ¿sí? En este caso del círculo, pero en el caso que pretende, el argumentador antitrinitario sería dentro del círculo, dentro de Dios, dentro del ser de Dios. Están viendo aquí como que fuera el engendro y sería lo mejor, dice. Pues sí, porque sería el antojo de ellos, pero no de acuerdo a la realidad de la gramática al modo que lo empleó Juan en realidad, que es esta preposición, ¿la ves? Aquí, en la flecha hacia, es decir, coexistiendo lado a lado en el principio siempre. Está totalmente fuera lo que está diciendo el argumentador antitrinitario de la realidad bíblica. ¿Lo puedes percibir? O Muy en bien. o, como se O dice, sea, en o como, Dios. como en vez de decir que está al lado, estaba adentro. Una ¿Ven? Como en vez de decir que estaba al lado, estaba adentro. Pero nota, para. Acá está haciendo alusión a esta eh, preposición para, ¿sí? Estar al lado, ¿sí? Pero aquí tenemos en realidad esta preposición pros. Hasta en eso está impreciso, de acuerdo a la gramática de Juan 1, versículo 1 y versículo 2, el otro argumentador antitrinitario que pretende haber entendido y visto lo que supuestamente en realidad está diciendo Juan, que no es eso. No está empleando aquí para, cerca de o al lado de, aunque están, por supuesto, ¿sí? En cercanía, pero es la preposición pros, ¿sí? Ya después, en otro momento, podemos estudiar para, porque aunque se ve que la menciona, como vemos ahorita, este argumentador que acabamos de escuchar, que dijo al lado de, realmente le hemos tenido que hacer ver el uso de para dentro del contexto temático que también tergiversa cuando aparece en algunas partes, como en el Evangelio de Juan también. Pero mientras tanto, volviendo al punto, no es en lo que Juan usó, dentro de, en o dentro de, sino pros, hacia, el logos coexistiendo con Dios. Así que a ambos argumentadores están fuera de la realidad, absolutamente fuera. cosa así. Perfecto, perfecto. Ok. Y mira, Sí, perfecto, porque pues ya les hizo sentido a su estilo de entender las cosas, el pasaje ahora sí lo aceptan de esa manera. Ah, o sea, eso es lo que está diciendo y está emocionado, ¿verdad? El discípulo. Pero no, no es así. El texto no favorece la óptica que están presentando, tal como estamos observando a la luz de la propia gramática griega. Así que bueno, sigamos adelante. yo te pongo un ejemplo. Jesús siempre daba un ejemplo. Pensate en una palabrita. Apenas pense. ¿Ya? Sí, Pensaste en una palabra, lo que sí, quiera. ¿Dónde está esta palabra? Esta palabra está en usted, no claro, está con. Dime claro. la Vean nada más lo que está diciendo, ¿eh? Está pretendiendo que el logos, ¿sí? Estaba, en realidad era un mero pensamiento, no era un ser, no era un ser, sino que era un pensamiento, pero está pretendiendo que la preposición en, aquí, estaría correspondiendo, pero no, en el texto no está así. No es lo que está presentando el pasaje. No está presentando a logos como un pensamiento en el interior de Dios, sino estando, cohabitando, coexistiendo en el mismo principio con Dios. Es pros, no en, hacia. Es totalmente diferente lo que dice Juan de lo que está presentando el argumentador antitrinitario, ¿eh? Muy diferente.
no está dentro de, sino yendo hacia, en esa comunión que siempre han tenido eh, en la unidad plural divina. La palabra, Libro. dime la palabra. Ahora la palabra está con. ¿Me entiendes? Ahora fue audible la palabra. Entonces, cuando dice aquí la palabra, está hablando de Cristo siendo audible, sí, en este sentido, no interno. Todavía lo que está diciendo inclusive lo contradice. Por eso les comenté que había que poner atención a lo que se había dicho previamente por parte del quien lo introdujo aquí al que acabamos de escuchar, cuando dice para darte la palabra. No recuerdo cuál es el momentito exacto. Está aquí. Escucha cómo se dijo. Paso la palabra para que vos nos comentes un poquito. Te paso la palabra, o sea, para que sea audible tu pensamiento, justamente. Y al Señor Jesucristo se lo presenta como siendo la palabra, es decir, audible, no un mero pensamiento en el interior de Dios, no, sino un ser existente que se expresa, que es audible, que es visible, que siempre ha coexistido con Dios el Padre. Esto es lo que nos dice Juan y no es lo que dice el argumentador antitrinitario, no corresponde con el texto de Juan por ningún lado, por ningún ángulo que está presentando este argumentador. Al respecto. Juan capítulo 1. Perfecto. Okay. Y mira, yo te pongo un ejemplo. Jesús siempre daba un ejemplo. Pensate en una palabrita. Apenas pense. ¿Ya? Pensaste en una palabra, lo que quiera. ¿Dónde está esta palabra? Esta palabra está en usted, no está con. Dime la palabra. Libro. Dime la palabra. Ahora la palabra está con. ¿Me entiendes? Sí. Ok. Entonces, en el primer principio, el verbo estaba en Dios. En el primer principio, el verbo estaba en Dios, ¿no? No dice eso, dice aquí. En el primer principio dice aquí, en la primera mención del principio, estaba en Dios, ¿no? Estaba yendo hacia Dios o cara a cara con Dios, en relación, coexistiendo. No es lo que dice el antitrinitario. Está fuera de la realidad. En, ¿sí? Y el verbo era Dios. Entonces, en el principio está. Hace referencia aquí. Y el verbo o el logos era Dios. Está balbuceando aquí la tercera cláusula, el antitrinitario. Está balbuceando la tercera cláusula o la tercera parte del versículo 1 de Juan 1. ¿Sí? Estaba en, el principio de principio estaba en y era Dios. No, estaba pros, no en. Estaba pros, confirmado en el versículo 2, pros. Estaba yendo hacia, no en. No existe en la construcción gramatical en relación con Dios, sino pros. Ya vimos que en está en relación con arquí. Aquí lo tenemos. Tal cual. Ahora, a ver, Dios, este Dios maravilloso, este Padre de amor, ¿podría tentarnos explicar eso de una forma que nosotros pudiésemos entender? Porque, como veíamos, no es fácil. A ver. Lo que no es fácil es ver la óptica que pretende en el pasaje porque es inexistente. Realmente lo fácil es dejar la gramática tal como está y entender la coexistencia de el logos con Dios. Eso es lo fácil. Lo difícil es cuando ya entran a tratar de forzar el texto. Por eso se le hace difícil. Pero vemos que por ningún lado corresponde. Espero estés captando. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta más. Y ahí vamos, si te parece bien, para tornar bien didáctico. ¿Quién vino primero, Adán o Eva?
Bueno, va a pasar a otra argumentación también que va a tener que ver con la distorsión del pasaje de Juan 1:1 y 2. Vamos a dejarle hasta aquí por ahora para que esta primera ah, parte que estudiamos la puedas, la puedas tener en concreto, la puedas entender si no has entendido y pasaremos ya a esta segunda parte con relación a Adán y Eva, en la siguiente sección que hemos de estar analizando. Así que por ahora nos quedamos aquí. Y pues espero que pueda ser para ti lo más fácil entender lado a lado lo que estamos comparando, que está fuera de la óptica antitrinitaria de lo que dice el Evangelio de Juan en realidad. El Evangelio es este, una construcción bien planificada de alguien que conocía a Logos, que siempre coexistió con Dios el Padre. Que el Señor te bendiga.